Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Están escuchando la psicofonía del infierno, uno de los experimentos más aterradores de la historia paranormal. El 31 de octubre de 1985, el parapsicólogo español Germán de Argumosa llevó a cabo esta grabación en una antigua casona en Barcelona, sitio al que concurrieron importantes personalidades de la alta sociedad con la promesa de vivir una experiencia sobrenatural. Argumosa instaló un magnetófono en la biblioteca de aquella casona durante 15 minutos para captar ciertas frecuencias extrañas. Sin embargo, ninguno de los asistentes esperaba el terrorífico resultado: voces, golpes, alaridos e inexplicables sonidos. Luego de unos días, el investigador dio a conocer a la prensa algunos fragmentos del audio, pero advirtió que jamás mostraría la grabación completa, ya que su espantoso contenido podría trastornar a las personas sensibles. Y el aspecto más perturbador de esta cinta es que una de las voces habría vaticinado la muerte de un asistente a aquella reunión, un diplomático chileno quien 3 meses después fallecería en extrañas circunstancias. La novela Demoníaco de Jesús Diamantino, uno de los teóricos y estudiosos del horror más destacados de Chile, indaga en las profundidades de esta historia. Bienvenido, Jesús, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional a hablar un tema fascinante que yo creo que hasta está de moda, pero también espeluznante, como es el horror y la literatura de horror, y bueno, de lo que vamos a estar hablando hoy, que es tu último libro, Demoníaco. Un gusto tenerte aquí. Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación. Encantado de conversar contigo. Bueno, Jesús, vamos a lo primero. ¿Por qué te ha llamado la atención este género del horror o esta dimensión que tiene que ver con ese lado más oscuro que a veces le hacemos el quite? No nos gusta. Claro. El terror es un género, tal como tú dices, un género difícil de digerir. Pero al mismo tiempo, lo paradójico es que también fascina mucho. Tanto como se rechaza, es también un género que se acepta mucho. Y hoy en día está ganando, yo creo, mucho más adeptos de los que tenía antes. Sí. Y esto se ve en gran medida porque el potencial del horror, el terror en sí, tiene un potencial muy grande, un potencial simbólico, diría yo. Para mí el terror siempre es una especie de espejo de nosotros mismos, en donde nuestras contradicciones, nuestros traumas, nuestras frustraciones de cierta manera se ven reflejados en imágenes monstruosas, que son siempre símbolos. Y creo que desde chico siempre me ha gustado eso del terror, ¿ya? No solamente me divierte, porque me gusta mucho, me divierte mucho ver películas de terror, leer literatura de terror, me ha fascinado siempre, pero esa fascinación responde también a una búsqueda. Y yo creo que lo que busco en el terror, tanto como espectador, lector o escritor, es problematizar o reflexionar sobre la idea del miedo, que es lo que a mí me gusta mucho. ¿Por qué será que nos atrae? No sé qué has podido indagar tú, que nos atrae tanto esto de todas formas. Hoy día siento que hay un montón de películas de terror, los libros, se ha pasado bastante a la literatura últimamente, el último año. Yo he visto varios títulos que tienen que ver con el true crime, con etcétera, ¿no? Bueno, tu libro justamente y el éxito que está teniendo es parte de ello. ¿Qué nos pasará como sociedad que nos está llamando cada vez más la atención esto? Justamente, yo creo que hoy en día el terror está teniendo un ascenso, ¿eh? Pero es un ascenso que ya viene un poquito antes de la pandemia, con el cine principalmente, con la productora 24, que esta productora de películas tan importantes como Hereditary o Midsommar de Ari Aster, como La Bruja de Robert Eggers y ahora recientemente Nosferatu también del mismo director, que ya, bueno, ya no es
no la produce A24, pero de todas formas, ¿cierto? Lo que se demuestra acá es que el terror está siendo revalorizado como un género tremendamente complejo y profundo. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos lo siguiente, nosotros vivimos el miedo como parte de nuestra cultura. Yo diría que la historia de la cultura occidental, no me meto mucho con la oriental, pero sí con la occidental, yo creo que es uno de los principales pilares es el miedo, ¿ya? Desde la política, desde la revolución industrial, toda la historia del hombre está moldeada de alguna manera por políticas del miedo, por los sistemas de control, ¿cierto? Si nosotros pensamos incluso en el ámbito económico, el capitalismo, ¿cierto? Que era un verdadero monstruo para autores como Carlos Marx, por ejemplo, el neoliberalismo, el consumo desmedido, ya era teorizado simbólicamente en el cine de zombies. Por ejemplo, George Romero, ¿cierto? Con una agudeza realmente maravillosa, diseccionaba, ¿cierto? La sociedad consumista norteamericana con películas como El Amanecer de los Muertos, en donde el grupo de sobrevivientes ante el apocalipsis zombie está refugiándose adentro de un mall. Y afuera, ¿cierto? Quieren entrar todos los zombies. O sea, claramente es una metáfora de las dinámicas de consumo. Entonces yo creo que lo que llama la atención hoy en día es precisamente que el terror pareciera ser una fórmula muy efectiva para poder trasladar y proyectar nuestros miedos. Y sabes que hay algo muy bonito, algo muy interesante. Una vez en pandemia participé en un conversatorio con escritores como me acuerdo que estaba Mariana Enríquez, por supuesto, Armando Roselot, un escritor chileno también muy importante, y conversábamos sobre cuáles son los miedos que vienen, cuáles son. Y justamente los miedos después de la pandemia, los miedos post-pandémicos, fíjate que no son ficciones relacionadas con lo apocalíptico. O ficciones relacionadas con enfermedades, ¿cierto?, que van a terminar por asolar el mundo, sino que es el miedo al encierro, es el miedo donde el otro se transforma en un enemigo. Recordemos, ¿cierto?, que en la pandemia un familiar, nuestras parejas, nuestros amigos eran potenciales amenazas. Claro, Nos podían estábamos todos en contra de todos. absolutamente. Entonces, y fíjate que ese sentimiento traumático, porque yo creo que es un trauma, dudo mucho, la verdad, dudo mucho, que después de la muerte de tantas personas en todo el mundo, después, 4 años después, estemos como si nada. ¿Me explico? O sea, creo que Sí, tenemos un trauma inconsciente y sí, yo nos creo que el pasó la arte cuenta. absolutamente. Entonces yo creo que una de las cosas que genera el terror, y hoy en día está generando el terror, es una especie de catarsis frente a eso, a ese trauma que todavía palpita. Qué bueno este concepto, esto como una especie de catarsis que necesitamos en, bueno, las distintas épocas va cambiando eso que nos genera miedo. Vamos a la literatura, porque tú eres doctor en literatura, es lo que enseñas. Yo en mi mente tengo Edgar Allan Poe, que es lo que más he leído de terror, pero por ejemplo está Stephen King, que es el gran autor bestseller de terror, que muchos de sus libros se han llevado al cine. Lovecraft, que tú lo investigas bien. Es difícil, creo yo, hacer literatura de terror. De repente en el cine, como hay más elementos a los que pueden recurrir los directores, puede ser más fácil, tal vez. ¿Cómo nos adentramos en este género de la literatura? Yo creo que siempre el llamado es leer a los clásicos. O sea, yo creo que en los clásicos nosotros tenemos la principal fuente de goce hacia el terror. O sea, pensemos en los monstruos como Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein, que es un monstruo, y su misma creación, que es una criatura igual o más monstruosa que él. De Mary Shelley, ¿no? Pensemos en Drácula de Bram Stoker, pensemos, ¿cierto?, en las mujeres fantasmales y muertas de Edgar Allan Poe, o de estas criaturas, ¿cierto?, abismales de Lovecraft. Yo creo que el sumergirse, ¿cierto?, en la literatura de terror, como consejo para aquellos que se están iniciando, que quieran leer cosas, por supuesto recomiendo mis libros, pero aparte de eso, recomiendo los clásicos. Yo creo que los clásicos siempre es una buena fuente tanto de inspiración como de goce en la lectura, sin duda.
Me queda dando vuelta esto del goce, ¿ah? Porque a uno le da miedo y de repente nos conecta con cosas tal vez internas o de la sociedad que no queremos. Le tenemos mucho terror a tener miedo. Sí, exactamente. Porque fíjate que por eso digo que siempre es muy contradictorio, muy contradictorio. Por ejemplo, en el caso de mi libro Demoníaco, sé que vamos a hablar de él, pero solo una cosita, está basado en un hecho real, que es una psicofonía llamada, una muy famosa, que es la psicofonía del infierno. Pero resulta que al inicio del libro hay un código QR que, sí, que da acceso directo a la psicofonía original. Entonces, no sé si tú pudiste escucharlo o no, pero hubo mucha gente que no quiere escucharle, que ha leído el libro sin escucharla porque la aterroriza. Da Pero aún miedo. así, sí, aún así se sumergen en el libro. Entonces, fíjate que acá hay algo bien interesante. No creo, tal vez, digo como una especie de consigna, no creo en lo sobrenatural, no creo, ¿cierto?, los monstruos, pero aún así me dan miedo. Es bonita esa idea, porque en el fondo imaginar monstruos, imaginar posibilidades, ¿cierto?, de amenaza, es también una forma de exorcizar nuestros propios miedos en una ficción que no existe, pero que de una u otra manera está proyectando, ¿cierto?, inquietudes o amenazas que pueden ser reales. Con esto no me malentiendas, Rocío, no quiero decir que puede ser real una psicofonía o la existencia de fantasmas o sucesos paranormales, no. Me refiero a que si hay una amenaza latente en nuestra sociedad, es la maldad. Y la maldad es tremendamente humana. Como dijo San Así Agustín, es. ¿cierto? La maldad no proviene de Satanás en estricto rigor, sino que proviene del libre albedrío. Nosotros elegimos, ¿cierto?, la maldad como camino. Entonces, estamos rodeados, ¿cierto?, de la deshumanización. Por ejemplo, estamos rodeados, ¿cierto?, y vemos todos los días en los medios de comunicación crímenes atroces, estafas, corrupción. Entonces hay una deshumanización a la que nos enfrentamos día a día. Y por eso creo que el terror lo que hace, ¿cierto?, no es exaltar precisamente eso y traumatizar a la gente. Lo que hace el terror es más bien darle una oportunidad de, si bien estamos viviendo estos horrores en la vida real, por lo menos, ¿cierto?, la ficción nos permite exorcizarlos un poco y llevarlos ahí, al plano de lo que no existe. Pero en realidad lo que nos hace el terror es atenuar un poco esos miedos y ese sufrimiento que tenemos en nuestra vida. Bueno, y probablemente tenga que ver con que hoy día, o sea, yendo a los humanos ancestrales, vamos a decir, donde los miedos eran que te coma un animal, que venga una tormenta, pero hoy día estamos seguros en nuestras casas. Entonces me imagino que el terror ya ha ido, como género, ha ido evolucionando también a otras cosas. Ya Así no es. son, ya no son estas cosas básicas como la supervivencia inmediata, la falta de comida o un desastre natural como una lluvia intensa que nos pueda caer encima. Así es. Yo creo que los temas del terror siempre han existido. Yo creo que no hay nada nuevo. Ya en el terror no podemos, yo creo que es muy presuntuoso que pensar que un escritor o un cineasta están proponiendo algo nuevo, porque lo nuevo no existe. Lo que sí existe es el tratamiento nuevos tratamientos para temas que ya son recurrentes. Entonces, yo creo que lo que existe hoy en día son nuevos tratamientos de temas que han existido a lo largo de la historia del arte. Por ejemplo, tú me preguntabas al principio, hablábamos de que qué será este miedo que define, ¿cierto?, a los seres humanos, pero bueno, hay muchos filósofos, muchos teóricos que han reflexionado sobre el miedo a la muerte. El propio Lovecraft, ¿cierto?, decía uno de sus principales tesis, ¿cierto?, la principal tesis de Lovecraft, quiero decir, en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, publicado en 1927, imagínate la época, donde Lovecraft decía que el sentimiento más poderoso del ser humano es el miedo a lo desconocido. ¿Y qué es, Totalmente. y qué es lo desconocido para nosotros? La muerte. Y fíjate que ahí Sí. los fantasmas, los zombies, los vampiros, el mismo Frankenstein, ¿cierto?, los revivientes que se llaman, ¿ya? Los seres que reviven después de estar vivos, son representaciones de la muerte, son representaciones simbólicas de la muerte. Incluso las ficciones apocalípticas, desde los zombies de The Walking Dead, ¿cierto?, desde las series de televisión como The Last of Us, ¿cierto?, del juego de video donde protagonizada por Pedro Pascal, en fin, todas son representaciones de la muerte, de una u otra manera. Entonces yo creo que el miedo
que se materializa en el terror es las diferentes formas de entender la muerte. Totalmente, al final siempre le vamos a tener miedo a la muerte, ¿no? Eso atraviesa generaciones, no hemos logrado ser iluminados para que no nos dé miedo. Claro. Entremos a tu libro, tu último libro, Jesús Demoníaco. Hablamos de esta psicofonía, partamos por ir definiendo, ¿qué es una psicofonía? Una psicofonía es una grabación que se hace en determinados lugares, y lo que hace la psicofonía es aparentemente o supuestamente grabar voces paranormales o voces del más allá. A lo largo de la historia, incluso con Thomas Edison, ya con las primeras invenciones, ¿cierto?, de la grabación de sonido, de imágenes, ya se especulaba a finales del siglo XIX en la supuesta grabación de seres sobrenaturales, ¿no? No va a ser hasta 1959 un cantante de ópera, Fredrik Jugerson, quien en Suecia, en Estocolmo, ¿cierto? Sin quererlo, cuando él estaba grabando el sonido de las aves en un bosque cercano a Estocolmo, capta la voz de su madre, que lo llama. Entonces, de ahí en adelante, Wow. ¿cierto? Comienzan, lo que es interesante acá, Rocío, es que es la misma tecnología, es la misma ciencia la que avanza, ¿cierto?, junto con la experimentación y el supuesto acercamiento a lo sobrenatural. Porque en un principio, las grabaciones psicofónicas eran grabaciones que se hacían con magnetófonos. Luego van evolucionando, ¿cierto?, hasta llegar a los cassettes estéreos. Y ahora son las grabaciones digitales. Incluso hay aplicaciones en el celular que sirven para poder aislar los sonidos, para grabar en determinada forma, en determinados lugares, para poder captar estas voces del más allá. Y lo interesante de las psicofonías es que pareciera ser un instrumento o una manera de, digamos, mucho más concreta de poder justificar los estudios de la parapsicología, ¿cierto? Los estudios de la parapsicología. Ahora, lo interesante también de la psicofonía, lo que lo hace para mí más aterrador, no es solo captar las voces o supuestas voces del más allá, sino que todas las grabaciones y las comunicaciones son circunstanciales. Vale decir, si tú, por ejemplo, ahora grabaras una psicofonía en el lugar donde tú te encuentras, si tú haces, no te quiero dar susto, Rocío, pero si tú haces una grabación y tú haces una pregunta directa, probablemente no se va a responder esa pregunta. Sino que lo interesante de la psicofonía es que capta voces, pero con mensajes que pueden ser inconexos, descontextualizados, porque hablan supuestamente de un mundo paralelo al de nosotros, que es un mundo espiritual. A ver, yo antes, cuando estaba revisando tu libro, preparando esta conversación, estuve hablando con el sonidista aquí de nuestro equipo, que hace posible este podcast, y me decía que, bueno, el viento puede traer hasta donde estamos voces, pero ¿cómo uno reconoce que esas son voces de alguien que ya no está en este plano? Claro, esa es la pregunta más compleja. ¿Ya? Me parece excelente. La pregunta, yo también investigué mucho sobre sistemas de sonido que están incluidos en la novela. De hecho, al comienzo de la novela hay todo un preámbulo sobre explicaciones que se dan entre algunos personajes que están reunidos antes de grabar una psicofonía sobre la mejor forma. Hay personajes escépticos que tienen, digamos, estos argumentos como los que esbozas ahora tú respecto a al sonidista del programa. Pero ¿sabes qué? Esa es una pregunta muy compleja, porque el plano de la interpretación de la supuesta voz paranormal ya sería una interpretación de carácter más bien subjetivo. Es como difícil, ¿no?, contextualizar y decir que ese sonido no viene de otro lugar. Ahora, lo que yo he dicho siempre, y de verdad esto no es como que quiero contradecir mi libro, no, todo lo contrario, pero yo no creo en lo sobrenatural. Yo no creo en lo sobrenatural. De hecho, en una entrevista que me hicieron en un medio, decía como el titular, o sea, como que el título era como escritor que no cree en lo sobrenatural, publica como una cuestión contradictoria. Pero en realidad, yo no creo en el espectáculo, por decirlo así, de lo paranormal, ¿ya? Yo no creo en estos programas ribombantes que son, por ejemplo, estos, no sé, como un programa como Ghost Hunter en Estados Unidos, ¿cierto? Uh-huh. Que se meten a diferentes casas a grabar y todo es un espectáculo mediático. Eso no lo creo mucho.
Pero sí creo en aquellas personas que tienen, por ejemplo, una real convicción de poder adentrarse o probar, independiente que no resulte, pero por lo menos probar en términos más científicos la supuesta existencia de dimensiones del más Claro. allá, digámoslo, o de otras dimensiones físicas a las cuales no tenemos acceso todavía. Pero yo creo que la explicación frente a lo que se dice en la psicofonía es una explicación que se contextualiza a partir de los investigadores, de los contextos en donde surgen. No, no es algo que creo yo, ¿no? Por supuesto, yo no soy experto, yo no soy parapsicólogo. O sea, al igual que tú, mi visión como escritor es una visión también de espectador. Yo investigué mucho al respecto, pero mi investigación siempre fue con esa distancia, ¿ya? Con el del escritor interesado en escribir sobre un tema, investiga sobre él, pero en ningún caso yo he hecho digamos, psicofonía o... Sí, a raíz de la difusión del libro me han escrito algunas personas invitándome a hacer psicofonía, pero no, la verdad no lo he hecho. Así que yo también soy escéptico. Hasta ahora vamos a escanear el QR para ver qué pasa con esta Sí. psicofonía en particular. Bueno, esto ocurre, el hecho verdaderamente ocurre en 1985. Sí, ocurre en Ya. 1985, pero en Madrid, no en Barcelona Mm. como se especifica ahí Como en cuenta el aquí libro. el Sí, libro. claro. Sí, Sí, es que estaba pensando en que hay como una época también, pero es mucho antes, ¿no? Como a comienzos del siglo XX en que se pone de moda esto, parece, de juntarse a hacer ese tipo de cosas o a la tabla Ouija. No sé si tú sabes de ese tema, pero como que hay harta gente del mundo intelectual, hasta científicos que participaban de esas cosas. claro, sí, no, toda la razón, Rocío. A finales del siglo XIX hay una verdadera moda o tendencia por la creencia en fantasmas. De hecho, fíjate que en Inglaterra se crea una corriente literaria llamada la Ghost History, ¿ya? En donde prácticamente todos los escritores del retablo literario de la época escribían cuentos de fantasmas. Desde Oscar Wilde, Charles Dickens, en fin. O sea, era un boom, ¿ya? Tanto editorial como y que por supuesto respondía al interés del público, pero paralelamente a eso, ¿ya? Y por eso surge este boom literario, porque al mismo tiempo se está experimentando, por ejemplo, con la sobreexposición fotográfica. Eso significa que aparecen las primeras supuestas fotos de fantasmas, al mismo tiempo las psicofonías, al mismo tiempo está surgiendo el lenguaje del cine, ¿no? En donde la imagen es un artificio. Entonces lo fantasmagórico pareciera colarse por todos lados y por supuesto las sesiones de espiritismo, ¿no? La difusión del libro de los espíritus de Adam Carleck. Entonces, claro, ahí hay una efervescencia muy grande. Pero ¿sabes qué? En los años 80 también hay un interés muy grande por lo sobrenatural porque se comienza a sofisticar todavía más o hacer, digamos, más seria o compleja los estudios de la parapsicología a través de la experimentación que puede ser televisada o registrada. Y esos registros se mediatizan. Y después hay un nuevo boom en el 2007, aprox 2005, 2006, en donde, en la primera década del 2000, en donde, cuando surge recién YouTube, hay una moda también de subir supuestos registros paranormales, fotos, audios, videos, grabaciones, como esos típicos videos del duende, que aparece un duende, no sé, en una casa, etcétera. Estaba pensando en el proyecto La Bruja de Blair, por ejemplo. Por supuesto, exactamente. O sea, ahí ya hay, y de hecho, películas como Actividad Paranormal surgen de esta moda de internet de registrar los sucesos paranormales. Y creo que ahora también hay una especie de revival, ¿cierto? Yo creo que en realidad, Rocío, más que existe una moda en una época o en otra, yo creo que siempre ha existido el interés, pero se manifiesta de manera distinta. Cierto, ¿no? Me llevaste a todo hay un recorderi de los años 80 cuando era niña, tantos juegos. Y fue lo primero que me hizo pensar tu libro, esta cinta que había que dar la vuelta, que era el cassette de la Xuxa, Sí. y escuchar la frase al revés. Yo creo que todos lo hicimos y todos escuchamos esas frases además y salíamos corriendo. Sí. Después de oír lo que decía el cassette al revés. Bueno, vamos a esta historia que ocurre en 1985 en España. ¿Cómo llegas a ella? Bueno, yo llego a esta historia, yo la conozco hace mucho tiempo y es una de las pocas historias que a mí me han aterrorizado realmente. O sea,
A mí siempre me han interesado los temas paranormales, como, insisto, como un espectador, ¿no? No como un creyente o un investigador, sino como un espectador. Me entretiene, así como las personas que les gusta el true crime, a mí me encantaban los sucesos y me interesan mucho. Entonces yo cuando era más chico, obviamente en internet, leía muchas cosas al respecto, hasta que di con este registro. Y yo di con este registro como a finales de los años, como en 99, 2000 había escuchado y ya ahí me impresionó mucho, me impresionó muchísimo. Entonces, lo que pasó es que después, cuando estaba planeando la escritura de una nueva novela, después de Rural, que es mi primera novela, yo quise hacer, y acá soy muy sincero, yo quise hacer en realidad como una especie de investigación paranormal falsa, una falsa investigación que fuera un libro que todos creyeran que era real, pero que en realidad era falso. Y siempre fue el caso de esta psicofonía del infierno. Pero no, después me di cuenta que funcionaba mejor como una novela, más que como una investigación falsa. Y a mí lo que me perturbó de esta grabación no es solo estas voces horribles, ¿cierto? Infernales que aparecen, no es solamente eso, sino es todo el mito que se crea detrás de la supuesta muerte de un chileno involucrado en esta sesión de psicofonía. O sea, cuando dicen que en todas partes hay un chileno, o sea, en todas partes hay un chileno, realmente. Entonces, claro, supuestamente esta psicofonía predice la muerte de un diplomático chileno, ¿ya? Porque en la grabación se escucha, ¿no? Unas frases como me ahogo, te tengo, Juan. Entonces se especula que la muerte de este supuesto diplomático fue vaticinada por la psicofonía. Y eso fue lo que me fascinó. Y de ahí en adelante, ¿cierto? Buscaba como una manera de poder ficcionalizar y llegar a una explicación de por qué. Y ahí fue cuando se me ocurrió escribir la novela. Estoy fascinada yo con este tema y me da mucha risa esto que en toda parte hay un chileno, siempre asoma por ahí, no sé cómo decirlo, que aparecemos por ahí, hasta en la sopa, en cualquier historia. Yendo a esta historia en sí, el ánimo no es spoilear el libro, pero ¿qué tanto hay de real de esta historia? ¿Cuál fue tú decías, querías investigar este supuesto anuncio de muerte que se puede escuchar en estos mensajes, en esta psicofonía? ¿Cómo fuiste rastreando? ¿Qué tanto hay de realidad? ¿Qué tanto hay de ficción? ¿Qué licencias te tomaste? Me imagino que te habrás inspirado en otras cosas que leíste, que has investigado. ¿Cómo se fue armando? Sí, mira, una muy buena pregunta. La verdad es que yo me demoré mucho en esta investigación. Yo investigué mucho, leí mucho, y sabes que no lo había hecho antes, pero leí bastante cosas de internet. Como yo rara vez como que ocupo muchas cosas de internet para escribir mi novela, pero en esta ocasión es tanta la enciclopedia de lo sobrenatural en internet que me sumergí pero de lleno en ese caso. Y si tuviese que decir qué es real y qué es ficción dentro de mi novela, yo diría que muchas de las cosas que me inspiraron y que están dentro de la novela es un 50%, mientras que el otro, el 50%, es ficción y el resto es claramente una interpretación de los lectores. Pero el caso de la psicofonía del infierno es real. Todas las digamos, el método pseudocientífico que se utiliza en la novela para poder llegar a grabar la psicofonía, todo ese preámbulo que hay al comienzo, todo eso es real. Las películas perdidas que aparecen, porque el personaje principal, Ezra Velasco, es un cineasta que quiere hacer un documental sobre el caso de la psicofonía del infierno. Y en esa investigación es cuando él va develando muchas otras cosas, que la psicofonía del infierno también se relaciona con una película perdida, ¿cierto? Y las películas perdidas, que también algo que siempre me ha inquietado, son el contenido de esas películas como supuestas puertas a la oscuridad. Eso también marcó mucho la novela. Entonces, todas esas películas que salen mencionadas ahí existen, ¿ya? Las películas perdidas como, no sé, Jirón de Niebla, de Taboada es una de ellas. Son películas que nunca se han visionado o tenemos acceso a ellas, pero yo las reimagino, incluso describo escenas de esas películas. Entonces, aquí todo hay un juego como medio enciclopédico que es real, que no es real, ¿cierto? Incluso lo que
mucha gente no ha reparado en eso o no se ha comentado mucho, pero, por ejemplo, a mí lo que más me aterró de escribir esta novela, porque es una novela que me inquietó, o sea, yo la pasé mal escribiéndola, sinceramente. Sí, pero una de las cosas que más me inquietó no fue tanto la psicofonía del infierno, a mí lo que me inquietó fue toda la investigación sobre los grimorios antiguos y libros de invocaciones demoníacas, los signos que están en la novela. ¿Ya? A ver, espérame, ¿cuál fue Sí. la primera palabra que dijiste? Grimorios. ¿Qué es eso? Sí. Primera vez que lo escucho. Sí, los grimorios son libros malditos que supuestamente, ¿cierto? En su contenido tenían sigilos, signos o invocaciones demoníacas. Entonces, lo que supuestamente la lectura de esos libros, ¿cierto? Involucraban una invocación a un determinado demonio que deriva de la cultura cristiana. Y claro, yo tuve acceso a algunos de esos libros, ¿cierto? Y, por ejemplo, todo el misterio que hay detrás de este lugar que es Santa Graciela, que es donde llegan los investigadores y ahí descubren muchas cosas horribles, también relacionados con la misma historia de Chile, la historia reciente de Chile. Todos esos sigilos que se llaman esos signos de invocación, todos esos son reales, los que aparecen. Y de hecho la novela parece una novela muy simple, muy lineal, pero la división de los capítulos y cada subtítulo de un capítulo, si uno lo lee de manera seguida, ¿cierto? El lector sin quererlo también está haciendo una invocación. Y la gente no se ha dado cuenta. Ay, bueno, todas estas cosas que a uno le va dando cada vez más miedo. Yo estaba volviendo a escuchar esta psicofonía y se me pararon los pelos, la verdad. Qué miedo escribir todo esto, porque además uno se encuentra con esa maldad que hablábamos en un inicio de las personas. ¿Por qué habrían de crear libros así, símbolos y cosas, siempre como de alguna manera llevándonos a esa oscuridad? Hay tanto que quisiera preguntarte de esto, ¿no? Pero esta psicofonía está como disponible. ¿Cómo se puede también corroborar que es real? ¿Dónde quedó guardada? ¿Cómo le fuiste siguiendo las pistas? También tú decías, investigaste mucho en internet, ya conocías de esta historia como en los años 90, pero en el fondo, y lo bueno del libro es que se conecta con una realidad. Entonces uno le da más miedo porque esto es real. De ahí que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Claro, exactamente. Mira, la verdad es que es imposible saber si esto es real o no es real. O sea, eso ya para mí es un material interesante, es un material cultural desde mi punto de vista, que está puesto ahí, es parte de la cultura popular. Totalmente. Es un registro que puede ser falso absolutamente, puede ser un registro totalmente falso, como puede ser un registro verdadero según la interpretación y lo que quiera creer también cada persona. Ahora, esta grabación supuestamente ya no está completa, porque Germán de Argumosa, él lo dice en algunas entrevistas, de hecho si uno busca Germán de Argumosa en internet, se va a encontrar con varias entrevistas que él hace, que era realmente un parapsicólogo, pero un parapsicólogo que también involucraba mucha filosofía en su justificación, en su argumentación, y es bien interesante escucharlo, ¿eh? Podemos creer o no creer, pero él decía cosas muy sensatas, en realidad, desde mi punto de vista. Pero la verdad es que esto es un asunto de fe, como se dice, ¿no? Ahora, los registros de esta psicofonía supuestamente se grabaron originalmente 20 minutos, y lo que Germán de Argumosa comenzó a difundir, porque ahí Germán de Argumosa hace la grabación, y lo que anda circulando en internet, pero en diferentes partes, con lo que nosotros trabajamos, ¿cierto? Es un pequeño fragmento que fue pasando por programas de radio, programas de televisión, llegó a YouTube. Si uno lo busca en YouTube, hay pero cientos de registros de video de la misma psicofonía. Por lo tanto, digamos, es una cuestión que se masificó absolutamente. Es difícil, digamos, decir que la psicofonía se puede comprobar si es real o no. Pero, para ser sincero, yo nunca, digamos, busqué o lo leí muy por encima,
estudios que se hayan hecho de esta psicofonía, desde la Claro, ingeniería del sonido, por ejemplo, no claro. busqué. Pero sí, ¿cierto? Lo que sí busqué eran los posibles contraargumentos en contra de las psicofonías y de este tipo de grabaciones. Y eso es lo que está en el libro. Hay algunos personajes escépticos que, digamos, dudan del registro. Pero fíjate que la clave de esto, dado que tú me lo preguntas, Rocío, esto es primera vez que lo digo en todas las entrevistas que me han hecho, pero lo bonito del libro, como es ficción, demoníaco, mi novela, fíjate que el registro de la psicofonía puede ser igual de fascinante que una cinta cinematográfica. O sea, ambas pueden ser reveladoras de la realidad, de una u otra forma. O sea, decir, por ejemplo, que una película de terror es real o no, como El Conjuro, que supuestamente está basado en hechos reales, quizás no es real lo que ocurra, pero sí El Conjuro me hace reflexionar sobre mis propios miedos. ¿Y por qué no una psicofonía también? ¿Por qué la psicofonía no puede ser también un ejercicio, ¿cierto?, de ficción que también nos hace perturbarnos y cuestionarnos nuestro estatus de seguridad en el mundo? No, yo creo que vamos a ir todos a dejar grabando, a ver con qué sorpresa nos encontramos después. Sí. Bueno, se me ha pasado volando el tiempo, pero quería aquí hacerte una pregunta sobre el libro, así como para que nos dejes las inquietudes, ¿no? Pero el libro se divide en 3 capítulos Sí. y tienen unos títulos bastante, ¿cómo decirlo? Enigmáticos. Enigmáticos, claro. Entonces, a ver si nos podías dar un abreboca de los títulos de un poquito, ¿no? De cada uno de estos 3 capítulos. Sí, bueno, el primer capítulo, ¿cierto? Tiene ahí un título en griego, que si uno busca va a dar un significado. El segundo capítulo tiene unos números, ¿ya? Que están también ahí, que en realidad es 666, ¿ya? El 666. Es Ya. el 666, ¿ya? Que es el número de la bestia. Y el último, ¿ya? No quiero revelar el primero porque es clave, pero el último, Mundus Patet, era una celebración romana. El Mundus Patet era una celebración, o más bien era una fecha especial, ¿cierto? En determinados días del año en donde se abrían las puertas del Averno, para que los espíritus pudiesen salir del Averno, ¿ya? Cuando el mundo estaba desprotegido. Entonces, en el fondo, el último, si uno lee estos tres signos, ¿ya? O hace una correlación, se va a dar cuenta, ¿cierto?, que es todo lo que está ocurriendo en la novela, hasta el final. Y el hecho de pronunciar estas frases o estas palabras es en sí misma una invocación, ¿ya? Ese es el juego. Claro, qué miedo. Y otra pregunta, a lo mejor escapa y no sé, pues a lo mejor no es de tu materia de estudio, pero ¿por qué siempre este triángulo semiestrella de David? ¿Por qué siempre es el símbolo como demoníaco de las tablas de Ouija? Claro, claro. Como en un círculo. Sí, claro. Mira, ese círculo, esa figura, esa estrella, ¿no? La estrella. La estrella es una representación simbólica de la invocación. Supuestamente, ¿cierto? Trazando esa estrella en el piso, en lugares, ¿cierto? Es una forma, ¿cierto?, de poder abrir portales o de unir dos mundos distintos, como el mundo espiritual con el mundo, digamos, terrenal, o el mundo terrenal y el mundo infernal. Entonces, esta idea de la estrella, ya con sus respectivos signos, son obviamente, insisto, llaves, entre comillas, en donde se le otorga también una interpretación dependiendo de la creencia, dependiendo, digamos, de una cuestión de fe, ¿no? De que si esto puede abrir o no puede abrir vínculos con lo sobrenatural. Y obviamente esa idea de la estrella ha evolucionado, ¿cierto? Se relaciona con el satanismo, se relaciona con lo demoníaco, pero en realidad es solamente un signo que da cuenta, ¿cierto?, de un vínculo entre dos mundos. Bueno, nunca había dicho esto, pero termino esta conversación con miedo, miedosa, aterrada de alguna manera y con muchas cosas que ir a investigar como para salirme de este estado, ¿no? Porque uno también, eso es lo que hace el terror. Uno quiere ir como, no puede ser verdad y nunca terminamos de salir de esa duda. Claro, así es. Jesús, muchísimas gracias por esta conversación. Como decía, se me fue volando el tiempo y bueno, ahora disfrutar de tu libro demoníaco, además tremenda lectura para el verano.
Sí, sí. Y de noche, ojalá, una cálida noche leyendo Demoníaco y escuchando la psicofonía del infierno. Muchas gracias a ti, Rocío. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.